Muy bien, hemos estado estudiando el capítulo 25 de Éxodo y el capítulo 25 de Éxodo nos muestra con un tema muy, para mí emocionante, muy interesante también, porque nos habla acerca del tabernáculo. Y comenzamos hablando acerca de la ofrenda que se recaudó para el tabernáculo y luego empezamos a ver el tabernáculo. Ahí tienen una foto del tabernáculo, ese era el tabernáculo. La parte que está así como extendida en la parte de atrás, ese era el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraban los muebles que ya hemos visto, que eran el arca del pacto, el arca del testimonio, y luego encima del arca del testimonio se encontraba el propiciatorio o el asiento de misericordia que se le llama. Sí, ese era el lugar santísimo, ese era el lugar en donde nada más el sacerdote podía entrar y nada más podía entrar una vez al año. Y ese era el lugar en donde Dios se reunía con el sumo sacerdote que estaba en su tiempo de servicio. Y ahí era en donde el Señor le daba las instrucciones que le quería dar. Y era en donde el sumo sacerdote también entraba con la sangre de los sacrificios para rociarla sobre el propiciatorio. Y al ver el Señor la sangre del sacrificio, entonces el pecado del pueblo era borrado. Claro que es un tipo de lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿verdad? Y leímos en el libro de Hebreos cómo el Señor también entró en el tabernáculo que está de hecho confeccionado en el cielo, igual al que está el que Dios le dijo a Moisés que hiciera en la tierra, pero entró a él no con la sangre de machos cabríos y de becerros, sino que entró con su propia sangre. Y ahora, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces ahora nosotros, cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve con la misma misericordia que miraba al pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre de aquellos sacrificios al propiciatorio. Eso es muy importante para nosotros, porque aun cuando nos parezca un poco anticuado, aun cuando nos parezca un poco medio raro, ¿verdad? Dios nos habla en términos que nosotros podemos entender, nos podemos imaginar el sacerdote entrando al lugar santísimo, rociando la sangre del sacrificio, lo entendemos, pero lo que no nos podemos imaginar es Jesucristo entrando en el tabernáculo en el cielo con su propia sangre y presentándola delante de Dios para que Dios ahora pueda tener misericordia sobre nosotros. Pero por la imagen terrenal, sí, por los términos antropomórficos que se les llaman, ¿verdad? Que vemos en los sacrificios de Israel, podemos ver lo que Jesucristo hizo y no lo podemos imaginar. Hoy lo que vamos a ver es otro mueble que se encontraba dentro del templo, pero se encontraba no en la parte posterior, sino casi a la entrada, entre donde se ve la entrada ahí y quizás el centro donde está el tabernáculo, y es la mesa del pan de la proposición. La mesa del pan de la proposición. Tenemos una foto más grande para que la vean, y es la que van a poner ahorita, y ya, ahorita, ya, ok. Entonces, esa está más grande para que se den cuenta de que no es nada más una mesa, sino que tenía copas, tenía ciertos tazones ahí como para gravy, ¿verdad? Parecen. Y luego tenía cucharas y era como una mesa para cenar. ¿Sí? ¿Será que apenas acabamos de pasar por la Navidad y el Año Nuevo, ¿verdad? Todavía me estoy acordando del pavo y de la gravy y de todo lo demás, pero así es como estaba y siempre tenía que estar así. Era necesario que estuviera así, ¿ok? Porque a través de esto Dios estaba queriendo darles a entender a su pueblo, por medio de los sacerdotes en este tiempo, que Él quería tener comunión con ellos, que Él quería tener compañerismo con ellos. Entonces vamos a ver la descripción de la mesa y mientras estamos describiéndola van a dejar la foto ahí para que vayamos viéndola. En el versículo 23 del capítulo 25 de Éxodo dice: harás también una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto, o sea que no era muy grande la mesa. La recubrirás de oro puro. Y alrededor de ella harás una cornisa de oro, que es lo que se mira ahí como dientitos, que es como lo que sostiene las cosas dentro de la mesa. Le harás 4 anillos de oro que irán en las 4 esquinas del que correspondan a sus 4 patas. Los anillos quedarán debajo de la moldura para que pasen por ahí las varas para llevar la mesa. Y si ustedes recuerdan, las varas eran lo mismo que se le ponía al arca del testimonio para llevarla de un lado para otro. Versículo 28 dice: las varas las harás de madera de acacia y las recubrirás de oro, con ellas será llevada la mesa. Harás también de oro fino sus platones,
sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones para las ofrendas de libación. Las ofrendas de libación eran las ofrendas que se presentaban, que de lo que se tomaba. Cuando había una ofrenda de libación, el sacerdote tomaba parte de la ofrenda y el sacerdote derramaba parte de la ofrenda también. Y esa era una ofrenda de libación. Versículo 30 dice, sobre la mesa pondrás el pan de la proposición que continuamente estará, y noten lo que dice ahí, delante de mí. Delante de mí. Ahora sabemos que el lugar santísimo era el lugar en donde Dios se reunía con el sacerdote, con el sumo sacerdote una vez al año. Pero al decir aquí que este pan iba a estar delante de él y que esta mesa no estaba dentro del lugar santísimo, sino dentro del lugar santo, nos habla de que Dios está en todo lugar. Nos habla de que Dios busca tener comunión con nosotros en todo lugar. Nos habla de que Dios no está limitado por ese lugar santísimo, ¿sí? En el cual Él se iba a reunir uno a uno con el sacerdote, sino que Él quería tener comunión con todo su pueblo. Y nos habla también acerca del corazón de Dios, de querer estar cerca de nosotros, y esto es parte de lo que vamos a ver aquí hoy. Ahora, esta mesa se pondría, como les dije, ya en el tabernáculo, como los demás muebles que hemos visto y como los muebles que todavía vamos a ver. ¿Sí? Todavía nos quedan ver un par de muebles y nos queda ver lo que está fuera del tabernáculo, que también tiene un significado importante y que no solamente tiene un significado importante, sino que de alguna manera nos muestra a Cristo. ¿Sí? Como los demás muebles que hemos visto en el tabernáculo, la mesa de la proposición era una perfecta representación de Jesucristo. Porque tanto el mueble mismo como los panes que sobre él se ponían eran una muestra, eran una imagen, ¿sí? De lo que Jesucristo era, iba a ser cuando viniera a la tierra, pero que es ahorita todavía. Yo creo que el mayor significado de lo que podemos ver aquí, nada más en la construcción de la mesa de los panes de la proposición, es lo que ya hemos visto también en el propiciatorio, y es lo que hemos visto en el arca del pacto, en el arca del testimonio. Eran la mezcla de la madera de acacia, una madera muy fuerte, una madera que no se corrompía con el tiempo ni con el uso, y el oro puro. Y es la mezcla de dos naturalezas en un solo mueble, que nos muestra también la mezcla de dos naturalezas en el Señor Jesucristo. La madera, la humanidad. Humanidad pero sin pecado, ¿sí? La humanidad que vivió una vida perfecta. Sí, porque la palabra de Dios nos dice que aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros. Es que Dios, el Señor Jesucristo era perfecto, nunca pecó. Y el oro que simboliza la deidad de Jesucristo. Entonces, de nuevo, todo esto que estamos viendo es exactamente lo que Jesucristo viene a simbolizar para nosotros. Ahora, si nosotros vemos la madera de acacia, vemos su hermosura, vemos la fortaleza que tiene, vemos que como les dije cuando empezamos a estudiar esto, es como el palo fierro, ¿sí? que todos conocemos. ¿Sí? Y vemos la humanidad de Jesucristo pura, sin mancha ni arruga. Y vemos el oro también, el oro puro. Podemos ver ahí las dos naturalezas mezcladas en una sola persona. Y porque esas dos naturalezas están mezcladas en su persona, Él podía hacer el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Porque para que Dios pudiera de alguna manera cobrar el pecado del hombre, y todo pecado se paga, ¿ok? La palabra de Dios nos dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Jesucristo es su misericordia, su gracia, ¿sí? Entonces el pecado se paga. Y es una de las cosas que nosotros debemos de estar constantemente recordando, que el perdón de nuestros pecados no fue gratis. La salvación para nosotros es gratis, pero el perdón de nuestros pecados no fue gratis. Dios cobró todos y cada uno de nuestros pecados y de los pecados de toda la humanidad en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Y debemos de constantemente recordar eso, porque Él pagó por nuestros pecados. No vamos a entrar al cielo simplemente porque nosotros creímos. No vamos a entrar al cielo simplemente porque Dios es lleno de gracia y lleno de misericordia. Vamos a entrar al cielo porque la única razón por la que Dios puede mostrarnos su gracia y su misericordia es porque todos y cada uno de nuestros pecados fueron cobrados en la persona de Jesucristo. Ahora, el pan tiene un gran significado
aquí. El pan que estaba sobre la mesa tiene un gran significado, porque el término hebreo que se traduce pan de la proposición quiere decir literalmente pan de la cara o pan de la presencia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que estos panes iban a estar continuamente delante de ¿quién? Delante de Él. Entonces estos panes estaban delante de la presencia de Dios, porque debían ser puestos delante de Él. Era una ofrenda de alimento de parte de los hijos de Israel para Dios. Ahora quizás nosotros pensemos, ¿una ofrenda de alimento? Pero Dios necesita comer, Dios necesita comida. Vemos culturas orientales, ¿verdad? Que cuando van y visitan a sus muertos les llevan comida. Vemos, a mí me ha tocado ver en México el Día de los Muertos, que mucha gente lleva comida a las tumbas de sus seres queridos y ahí comen como si los seres queridos pudieran comer con ellos. Bueno, pues esto es lo que nos está dando a entender aquí el Señor de una manera muy sublime. Sí, esos panes estaban delante de Él, como que para que cuando los sacerdotes iban a comer ese pan, estuvieran en comunión con Él, como que todos los sacerdotes y Él se sentaban a la mesa y empezaban a comer pan. Me encanta eso de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios comelón. Y lo digo con todo respeto y reverencia, a nuestro Dios le gusta comer. Le gusta comer, nos lo muestra a través de todo el Antiguo Testamento. Le encanta la carne asada. Yo creo que en el cielo vamos a comer carne asada a montones, ¿sí? Y no vamos a engordar. Qué loco, ¿no? Qué curado. Pero este pan era un pan especial, era un pan que se tenía que hacer específicamente para Dios y ellos. ¿Sí? En Levítico capítulo 24, los versículos 5 al 8 nos describen este pan. Noten lo que dice: tomarás flor de harina y con ella harás 12 tortas, cada una con 4 litros de harina. Las pondrás en mi presencia sobre la mesa de oro puro en 2 hileras de 6 panes cada una. Sobre cada hilera pondrás también incienso puro que aromatizará el pan como ofrenda encendida en mi honor. Se trata de un pacto, noten lo que dice el versículo 8, perpetuo, todos los días de reposo, sin falta. Aarón pondrá el pan en orden delante de mí, de parte, noten también, de los hijos de Israel. Sí, entonces no era nada más el sacerdote el que tenía que ver con el pan, no era nada más el sacerdote el que venía, sino que en el sacerdote venían todos los hijos de Israel representados. ¿Sí? Porque Dios, de nuevo, quiere tener comunión, quiere tener compañerismo con todos sus hijos. En el versículo 9 sigue diciendo: este pan será para Aarón y sus descendientes por derecho perpetuo. Deberán comerlo en un lugar santo, porque de las ofrendas encendidas en mi honor, esta es una ofrenda muy santa. ¿Sí? Entonces esta era una ofrenda muy santa para Dios. Y sabemos que cuando hablamos de algo santo, quiere decir que está separado para Él, es únicamente para Él. Sí, así como nosotros cuando somos llamados santos, eso es lo que significa que somos. No significa que somos santitos y que no quebramos ni un plato y que somos perfectos y que no pisamos la tierra cuando caminamos, sino que flotamos. No significa que nos estamos vestidos de una sotana no, significa que hemos sido por nuestra propia voluntad apartados, separados para Dios. Ya no somos para el mundo, ya no andamos en el mundo y no hacemos las cosas del mundo. Nosotros mismos por nuestra propia voluntad y viendo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, decidimos que desde el momento en el que nosotros lo recibimos a Él, nos vamos a apartar para Él y para su servicio. Si este pan era para Él y para los sacerdotes. ¿Sí? Ahora, noten que sobre la mesa se ponían estas 12 tortas de pan que representan a las 12 tribus de Israel. Y se ponían en 2 hileras, una delante de la otra, como está ahí en la foto esa. Y luego a los panes se les ponía incienso puro. Es otra cosa que me encanta de mi Dios, que le gustan las cosas aromáticas, les gustan las cosas de buen olor, les gustan las cosas que estimulan sus sentidos. ¿Cómo será? No lo entiendo, no puedo describirlo, pero le gusta que sus sentidos sean estimulados por las cosas que sus hijos le traen y le presentan como ofrenda y como sacrificio. ¿Saben que eso es algo que debemos de nosotros tener muy en cuenta? Que cuando venimos a la iglesia, ¿sí? Venimos a estimular los sentidos de Dios.
Venimos a estimular su oído con nuestros cantos. Sí, venimos a estimular sus ojos al vernos Él, alzar nuestras manos a Él en adoración, al buscarlo como el niño busca a su padre. Sí, venimos y queremos estimular su nariz. Sí, con la fragancia a Cristo que todos y cada uno de nosotros debemos de traer cuando venimos al santuario. Sí, no es nada más venir, no es nada más estar presente, es estar presente, pero saber que Dios está aquí para encontrarse con nosotros y que todo lo que hacemos aquí lo hacemos para presentarlo delante de Él como una ofrenda santísima para Él, porque Él es santo y nos llama a nosotros a ser santos. Sí, entonces se ponen estas panes y se pone incienso sobre ellos. Ahora se me hace algo interesante. Cuando traducen la palabra hebrea a incienso en el inglés le llaman frankincense. ¿Okay? Y frankincense es lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, que fue lo que se le trajo al niño Jesús cuando nació. Entonces esta era una fragancia, era un incienso que no era un incienso común. ¿Sí? Y al traerle ese incienso a Jesucristo, los que trajeron ese incienso, los reyes magos, estaban reconociendo la deidad del Señor Jesucristo. Estaban reconociendo de alguna manera que no nos podemos explicar y que Dios les ha de haber revelado sobrenaturalmente que a la persona a la que venían a ver era más que el rey de los judíos. Era el Hijo de Dios. Y porque era el Hijo de Dios, era merecedor de este incienso tan especial. Este pan era el alimento de los sacerdotes cuando estaban sirviendo dentro del tabernáculo y era solo para ellos. Era solo para ellos. Y no había lugar más santo en Israel que dentro del tabernáculo. Porque era el lugar santo. La primera parte del tabernáculo, de nuevo, se le llamaba el lugar santo. La parte posterior del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo. Y era donde Dios se reunía con ellos. Cuando los sacerdotes comían este pan era como si se sentaran a comer con Dios. Pero porque el pan era presentado por ellos delante de Dios, es como si ellos estuvieran invitando a Dios a su mesa, a servirle a Él y a comer con ellos. ¿Se dan cuenta de eso? Este pan no era el pan que Dios les estaba dando directamente, este era un pan que ellos estaban haciendo. Y al traer ese pan y ponerlo sobre la mesa era como si estuvieran invitando a Dios a venir a cenar con ellos. Las Escrituras nos hablan acerca de cómo Dios quiere venir y cenar con nosotros. En el Apocalipsis se nos dice, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Es un deseo de Dios de cenar con nosotros. Pero nosotros tenemos que también tener el deseo de cenar con Él. Sí. Hay ocasiones en las que mi esposa me ha llamado a la mesa para cenar. Y yo estoy ocupado en la computadora o, no les voy a mentir, viendo mi programa favorito o me quedé dormido en el sillón haciendo como que estoy viendo mi programa favorito. Y mis hijos quieren comer, especialmente cuando estaban más pequeños. Y mis hijos quieren comer. Y mi esposa me llama y yo no hago caso, no oigo. Y mis hijos venían, Dad, mi mamá te está llamando. Ya queremos comer. Vente, vamos a comer. Ya te sirvió, ya está listo en la mesa. Ellos, como mis hijos, querían que su padre fuera y se sentara con ellos a disfrutar de la comida que su madre con tanto amor había preparado. O sea, es lo mismo que los judíos estaban haciendo aquí. Ellos habían preparado el pan y lo ponían delante de Dios. Sí, era lo que Dios les había mandado, pero al hacer eso estaban mostrándole a Dios que ellos tenían tanto deseo de que Él comiera con ellos como el deseo que Él tenía de que ellos comieran con Él. ¿Se fijan? Eso es lo que llamamos una relación. Por eso decimos que lo de nosotros no es una religión, es una relación. Pero una relación se tiene que manifestar de diferentes formas y una relación con los seres humanos se manifiesta en que queremos pasar tiempo los unos con los otros. La relación que tenemos con Dios también se debe manifestar en que queremos pasar tiempo con Él y que Él pase tiempo con nosotros. Y todo esto estaba diseñado para que esto sucediera. Ahora podemos ver a través de las Escrituras que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo.
Sí, lo vemos en el pan sin levadura que se debe comer con el cordero pascual, ¿no es cierto? De nuevo, la levadura siendo un símbolo del pecado, el pan sin levadura no teniendo ese pecado, ¿verdad? El pan sin levadura, el pecado es quitado. Y debe comerse con el cordero pascual, que también simboliza el cuerpo de Cristo, que nos dice que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es enfatizado en el Nuevo Testamento. Sí, cuando Jesús establece la comunión o la Santa Cena durante la última cena. Lo volvemos a ver cuando Dios les da pan del cielo. El maná, lo vimos cuando estudiamos esa porción de Éxodo, en el desierto. Y esto es enfatizado en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús mismo, hablando con los fariseos, con los escribas y sus propios discípulos que andaban con él, Jesús mismo les dice en Juan capítulo 6, comenzando con el versículo 31, los fariseos hablándole a él, le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién estaba hablando? De sí mismo. Versículo 34 dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo en el versículo 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, claramente en las Escrituras podemos ver que el Señor Jesucristo es simbolizado por el pan, ya sea el pan sin levadura, ya sea el maná que descendió del cielo, que fue lo que Dios les dio en el desierto. En Juan 6:51 vuelve a decir lo mismo, dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Está claro entonces? Sí, Jesucristo en su cuerpo, Jesucristo en su humanidad, Jesucristo en su sacrificio es simbolizado por el pan. Pero creo que la mesa de los panes de la proposición señala a Jesús no solamente como el pan que nos da vida, no solamente como el pan que comemos durante la comunión, que fue roto por nosotros, que fue herido por nosotros, sino que el pan de la mesa de la proposición señala a Jesús como el sostenedor de su pueblo, como el que lo sostenía, como el que le daba lo que necesitaba a su pueblo. ¿Sí? Le daba lo que necesitaba a su pueblo y lo sostenía como nos sostiene a nosotros, y desde luego que nos sostiene espiritualmente, ¿sí? Pero también físicamente provee para nosotros como proveyó para ellos todo su sustento y todo nuestro sustento también. A través del desierto siempre tuvieron que comer, a través del desierto siempre tuvieron agua para beber. Se nos dice que a través de todo el desierto nunca se les desgastaron las sandalias. A través del desierto Dios proveyó todo para ellos. Y cuando hablamos de Dios no estamos hablando solamente de Dios el Padre, estamos hablando de Dios en sus tres personas que nos representan las Escrituras: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Él provee, sí, el sustento espiritual, y es bueno que vayamos a Él y que recibamos ese sustento diariamente para ser fortalecidos en el Espíritu, pero también es necesario que recordemos que Él provee para nosotros físicamente también. Recuerden, este era el pan que ellos habían confeccionado, de trigo que ellos habían tenido que sembrar, de trigo que ellos habían tenido que cosechar, pero que finalmente era dado a ellos por Dios, porque Él es el que había hecho germinar la semilla y crecer la planta, y Él que la hacía madurar con el calor del sol, por medio de todas las leyes naturales que Él ha establecido para regir al mundo, para el bien del hombre, para el bien de todos, de buenos y malos, pecadores y pecadores arrepentidos. ¿Sí? Él era la fuente de todo ello. ¿Sí?
Entonces ellos traían su ofrenda que ellos mismos habían cosechado y que ellos mismos habían sembrado y que ellos mismos habían molido y que ellos mismos habían horneado, etcétera, etcétera. Porque a través de esa ofrenda estaban diciéndole a Dios: Señor, queremos que vengas a comer con nosotros. Nosotros deseamos que tú estés delante de nosotros. De nuevo, tengo que volver a nuestro servicio de la iglesia. Cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos diciéndole a Dios: Dios, queremos que tú vengas a estar entre nosotros. Queremos que tú te acerques a nuestra mesa. Hemos preparado todo esto. Hemos preparado nuestros cantos. Hemos preparado nuestra ofrenda. Hemos preparado nuestro estudio. Hemos preparado nuestro corazón. Y lo ponemos delante de ti para que tú vengas y te deleites en ello. Es más que una cita más en la iglesia con los hermanos y hermanas. Es una cita que estamos haciendo con Dios y le preparamos la mesa para que Él venga y se deleite en ello. Porque Él es el que suple todas nuestras necesidades espirituales, pero también físicas, también terrenales. Porque Él no nos deja sin suplir todo lo que necesitamos a cada uno de nosotros. Y a todos nos ha dado dones y talentos que cada uno de nosotros usamos para poder ganarnos el pan de cada día, que finalmente viene de parte de Él a nuestra mesa. Pablo les dice a los corintios, como para enfatizar la provisión de Dios, les dice en 2 de Corintios capítulo 9, en los versículos 10 y 11, les dice: y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. El Señor provee todo. El Señor provee la semilla al que siembra. El Señor provee el pan al que come. Todo lo que tenemos delante de nosotros cuando vamos a la mesa ha sido proveído por Dios. Así como ellos habían trabajado por ese pan que ahora le estaban llevando a Dios, así nosotros también trabajamos por el pan, pero trabajamos por el pan porque Dios nos da la habilidad para hacerlo, porque Dios nos da los medios para hacerlo, porque Dios nos da el lugar en donde vamos a hacerlo. ¿Sí? Y debemos de reconocer esta parte de la obra de Dios. Ahora, una cosa más acerca de esta mesa. Esta mesa era el símbolo de la comunión que Dios deseaba tener con su pueblo. El símbolo de la comunión que Dios deseaba tener con su pueblo. Yo no sé ustedes, pero en la casa de mi mamá alguien llega y lo primero que mi mamá quiere hacer, ¿saben qué es? Darle de comer. No, Armida, ya comimos. No, pásenle que tengo menudo, que tengo buñuelos, que tengo tamales, que tengo esto. Pero es que Armida ya comimos. No, tiene que comer. Y donde quiera que vamos de visita, ¿verdad? Si son amigos, ¿quieres un café? Aquí, mira, me queda un pan todavía, si quieres le unto mantequilla y te lo doy para que lo tomes con el café. Queremos hacerlos que se sientan bienvenidos y la manera en la que lo hacemos que se sientan bienvenidos es poniendo la mesa delante de ellos. Dios quiere tener comunión con su pueblo de nuevo y por eso les da la mesa. Primeramente para los sacerdotes, sí. Pero como ya hemos visto, por medio de los sacerdotes, también a todo el pueblo. Porque el pueblo que llevaba las ofrendas miraba que los sacerdotes tomaban esa ofrenda y confeccionaban el pan y entraban al lugar santo con el pan y lo presentaban delante de Dios. Y el pueblo se sentía contento de que de alguna manera hubieran ellos contribuido para que los sacerdotes pudieran hacer esto en su nombre, porque los estaban representando a ellos delante de Dios. Pero hoy, en nuestro tiempo, ya no tenemos que ir por medio de sacerdotes. Nosotros nos acercamos a la mesa
completamente libres, completamente sin ningún temor, con toda nuestra confianza, porque nosotros nos acercamos a la mesa directamente a Dios a través de su Hijo Jesucristo. De manera que vamos sin temor delante de Él. De manera que nos sentimos confiados cuando nos acercamos a su mesa. Sentimos que vamos a poder tener comunión con Dios, que vamos a poder tener compañerismo con Él, que podemos acercarnos a esa mesa y que Él va a estar ahí esperándonos. No tenemos que dudar si se va a levantar del sillón porque está dormido y va a venir a comer. No tenemos que dudar si va a poder dejar atrás su televisión o su computadora o su iPad o su teléfono o lo que sea. Sabemos que porque estamos viniendo a Él en Cristo, Él va a estar ahí para encontrarse con nosotros y cenar con nosotros. Por eso tenemos la mesa del Señor, que hoy de hecho hemos preparado. Hoy hemos preparado. Y voy a pedir a los hermanos que van a estar repartiendo los elementos de la comunión que por favor pasen al frente. Y voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente también. Porque hoy vamos a acercarnos a esa mesa. ¿Sí? Hoy vamos a acercarnos a esa mesa de los panes de la proposición. Nosotros hemos traído el pan, nosotros hemos traído el jugo de uva que simbolizan su cuerpo y su sangre. Pero Él lo ha proveído. Él nos lo ha dado. Nosotros lo hemos preparado para ponerlo delante de ustedes y delante de Él. Pero es Él el que nos ha dejado esto como una ordenanza que debemos cumplir cada vez que lo deseemos. Pásenle acá al frente, por favor, pasen acá al frente. Este es un momento especial. Este es un momento solemne que vamos a tener ahorita. Porque nosotros hemos preparado esto. Y lo que estamos haciendo ahorita es diciéndole al Señor, Señor, te invitamos a cenar con nosotros. Tú proveíste el pan. Tú proveíste el jugo. Nosotros lo hemos preparado para que vengas y cenes con nosotros. Así es que lo que vamos a hacer ahorita es que todos vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y en la manera que mejor le convenga a usted en esta noche, invite al Señor a la mesa a cenar con usted. Para que cuando tome el pan, cuando tome el vino, usted sepa y esté confiado y confiada que Él está ahí participando de ello. Ore conmigo, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él es el pan del cielo que tú nos has enviado para que al comer de Él nosotros podamos tener vida eterna y no tener hambre espiritual jamás, ni sed espiritual nunca. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de una vez más acercarnos a tu mesa. La mesa que tú has, Señor, ordenado que debemos tener. Pero, Señor, traemos este pan y este jugo. Y recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros el día que murió. Y nos gozamos en ello. Pero también lo traemos, Señor, porque queremos en esta noche cenar contigo y que tú cenes con nosotros. Deseamos tu presencia, Señor. Deseamos que nos llenes de ti. Deseamos que nos transformes, que nos cambies, que nos ayudes a ver lo especial que somos para ti. Que nos ayudes a reconocer cuánto nos has amado.
Que cuando vengamos a ti, Señor, vengamos con expectación de encontrarnos contigo. Que veamos lo que hacemos aquí en la iglesia como más que un ritual más. Que lo veamos como nuestra invitación a ti, a tener comunión con nosotros, aceptando así nosotros la invitación que tú ya has hecho. Así es que, Señor, al tomar estos elementos, te pedimos, oh Dios, que por favor nos ayudes, que podamos tomarlos con reverencia, pero también con gozo. Ven a la mesa, Señor. Encuéntrate con nosotros. Queremos cenar contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Adelante, caballeros.